Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Estamos en una jungla de asfalto y cemento. Bienvenidos al podcast La Jungla con Everson Gramajo, para hablar de pensamientos, criterios e ideas y de todo lo que se nos ocurra. Bienvenidos y bienvenidas a La Jungla. Estimados amigos y amigas, es un gusto darles la bienvenida nuevamente a La Jungla. Después de algún tiempo de no publicar ninguna entrevista, pues hoy regreso nuevamente con ustedes. Y como ya vieron en la publicidad del programa, tengo el gusto de tener hoy aquí frente al micrófono a una personalidad y a un periodista de muchos años en Quetzaltenango, Guatemala, como lo es don Carlos Benigno Luarca. Hablar de don Carlitos Benigno Luarca es hablar de una historia del periodismo no solo quetzalteco, sino guatemalteco, en el que no solo ha bregado en un sinfín de medios, sino también ha sido productor de uno de los programas más legendarios de Quetzaltenango, como lo es El Informador Quetzalteco. 65 años acaba de cumplir este programa al aire. Imagínense ustedes, 65 años. Y él ya nos hablará de cuántos años lleva dentro de su carrera periodística, en dónde ha estado, qué ha hecho, cuáles son sus mejores experiencias, y también vamos a hablar un poquito de la persona de don Carlitos Benigno Luarca para conocerlo un poquito más a fondo y sobre todo para acercarnos a través de este programa a esta personalidad que es bastante reconocido en Quetzaltenango y también a escala nacional en Guatemala. Don Carlitos Benigno Luarca, bienvenido a este programa, La Jungla, como le explicaba fuera de micrófono. Para mí estamos viviendo en una jungla, pero ahora es una jungla de cemento, de asfalto, en el que hay una lucha política, una lucha social por sobrevivir, incluso una lucha laboral por sobrevivir. Pero el punto de hoy es conocerlo y saber quién es don Carlitos Benigno Luarca, y de antemano le agradezco por estar aquí en este programa. Bienvenido a Everson Gramajo, un particular amigo, un destacado quetzalteco que ha trabajado especialmente con el micrófono, no solo en las emisoras locales, sino también en los momentos especiales, en los escenarios donde tiene que tener una capacidad esplendorosa, como él lo hace, para las actividades sociales de la ciudad. De esta forma, quiero darle la bienvenida a un particular amigo que hemos mantenido mucha relación debido a los programas de radio, también en televisión y también pues programas que se realizan en diferentes formas. Hoy tenemos el privilegio de tener una plataforma que nos lleva inmediatamente alrededor del mundo, porque sabemos de que es importantísimo tener la comunicación. Pues hace muchísimos años no teníamos nada de esto. Para conocer una noticia de Europa tendríamos que sintonizar la BBC de Londres, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, que fue algo pues que nunca se esperaba que tuviéramos tanta información. Antes de empezar la entrevista, yo le hacía una pregunta: ¿por dónde quiere empezar? ¿Por el lado del periodista, por el lado de don Carlitos Benigno Luarca como persona, o del lado del informador quetzalteco? Usted me decía, hablando de todo un poco, pero empezando con la actualidad. Y la primera interrogante que yo le tengo a usted, basado pensando en la actualidad, ¿cómo fue ese cambio que usted como periodista, como persona, ha visto o ha sentido, como ya lo expresó, a través de las nuevas tecnologías para transmitir su programa, El Informador Quetzalteco? ¿O cómo lo ha sentido usted como periodista? Bueno, ha sido un cambio. Pues antes se hablaba del 90 grados. Hoy creo que ya nos pasamos de los 100 grados, porque recuerdo que yo comenzaba a trabajar en el semanario Tiempo en 1957. Ahí conocí a un gran periodista que fue Gerardo Hurtado Aguilar, el dueño de Radio Xelajú. Pues principiábamos a trabajar y circunstancialmente hablar de un radioperiódico, porque era una emoción
escuchar los radioperiódicos de Guatemala, Guatemala Flash, El Independiente, cartones radiofónicos, en fin, todos aquellos grandes radioperiódicos de Guatemala. Quetzaltenango fue el primero en copiar esa situación, y aquí iniciamos pues con el Informador Quetzalteco, desde luego, Corresponsal del Aire, Radio Crítica Nacional, La Voz del Pueblo y otros radioperiódicos, pero era una estructura totalmente muy lenta, diferente de un lado a otro, porque había que escribir en una hoja que le llamábamos cuartillas. Las famosas cuartillas. Las famosas cuartillas. Había que ponerle titular, luego el cuerpo de la información, que no pasaría de 5 líneas para hacer una cuartilla. Y muchas veces teníamos la presencia de 2 locutores, el que daba el titular y luego el que daba la parte informativa. Pero eso tuvo que trascender por lo menos 3 o 4 décadas para cambiar la estructura. Cuando comienzan a venir las nuevas formas digitales, todo aquel periodismo que era antañón quedó no destruido, sino quedó embalsamado. Lo mandaron a las bibliotecas, lo mandaron a sepultarlo, porque el tiempo actual es totalmente distinto. No se puede competir con el tiempo actual. Antes hablaba uno de que un radioperiódico tendría que tener unas 5, 6 o 7 reporteros. En el tiempo en que yo me inicié, apenas habían 5 o 6 reporteros aquí en Quetzaltenango. Eran hasta cotizados los radioperiódicos. Los reporteros éramos cotizados, porque había gente que quería que uno estuviera trabajando con ellos. Hoy hay alrededor de 50, 60, hasta 100 reporteros cubriendo la misma información por los sistemas digitales, donde no tienen que hacer redacción, no tienen que tener tal vez hasta forma de trabajar con un titular o con una otra enmienda que pudiera tener. Hoy la noticia la mira y la saca y se acabó. Pero es muy circunstancial que la noticia sea pues muy breve, o a veces, muchas veces les falta algo. En los tiempos en que nosotros estábamos, la APG tenía una supervisión especialmente de los radioperiódicos. La APG es la asociación creada en 1947 y es la máxima entidad de prensa del país, la más importante de Guatemala, que está enlazada con la prensa iberoamericana, que es la más grande de América, por mantener una conducta social, por mantener una conducta firme, intachable, y por mantener una conducta pues vertical. Nunca salirse uno del tal vez o del supuesto. Hoy todos los radioperiódicos, bueno, no los radioperiódicos, sino la información dice supuesto, y realmente no puede haber supuesto, porque entonces no existe. Claro. Usted ha sido testigo entonces de todos esos cambios tecnológicos, como fue tecnológica algún día la máquina de escribir, la imprenta, el CD, el cassette, la cinta magnetofónica, ahora todo lo digital. Pero, don Carlitos, esa época del periodismo en la que se trabajaba, como usted lo dice, de una manera más lenta, porque no existía esa capacidad de comunicación, ¿el periodismo era un poco más puro, o qué considera usted en cuanto a la actualidad? Bueno, el periodismo de esa época fue un periodismo histórico. Realmente valía la pena ser uno periodista. Pues a los radioperiódicos y el periódico tenían 2 aspectos generalizados. El que era radioperiodista era exclusivamente para su radioperiódico. El que era periodista exclusivamente para el periódico. Y había muy poca televisión. Yo trabajé en Canal 3, pero no había imagen como la que hay ahora. En el Canal 3 tenía que mandar una cuartilla, la información, y ellos escogían la mitad de la cuartilla o la cuarta parte de la cuartilla. Había un colador para que la noticia saliera
únicamente lo que era la noticia. Eso fue en 1959. Posteriormente trabajé con Aquí el Mundo, de Mario David García, y con Gonzalo Marroquín en 7 días. Ya la figura del radioperiódico ya era, no del radioperiódico, sino la figura de la televisión era totalmente distinta, porque ya el cambio ya se había dado. Estamos hablando entre finales de los 70, inicios de los 80 más o menos. Sí, en 1980 ya principia 7 días de claro. Gonzalo Marroquín, que ha sido un periodista pues de mucha dinámica, ha trabajado bastante, y de igual forma pues Mario David García, él era un comentarista, y cuando hablaban de Mario David García la gente temblaba, especialmente el sector político, ¿verdad? Las figuras políticas no les gustaba que alguien les entrevistara, ¿verdad? Y me recuerdo que muchas veces aquí en Quetzaltenango decían, lo que dice el periodista, eso es. Por supuesto. Tenía mucha credibilidad el periodista. A mí me decían que yo decía la verdad. Realmente, como dice... Es una responsabilidad eso, porque el estar sujeto a ese juicio de la gente, el juicio social, es una responsabilidad, don Carlitos, como periodista, ¿no? Sí, es totalmente responsable. Sucede que en algunas oportunidades el periódico o el radioperiódico de esas épocas, de 1960, tal vez hasta 1985 o 90, no se podían cambiar las estructuras. Los periódicos eran muy serios porque teníamos raíces como la de Clemente Marroquín Rojas, un hombre pues extraordinariamente polifacético, de David, también del Imparcial, de David Vela. Esa calidad de gente pues fue una calidad extraordinaria, ¿verdad? Fue grandísima. Por eso fue la creación de Prensa Libre, porque querían competir contra el Imparcial. El Imparcial no necesitaba competencia, La Hora tampoco necesitaba competencia. Los pocos periódicos que surgieron en esa época murieron porque no podían competir con una pluma como Clemente Marroquín Rojas, ¿verdad? Clemente Marroquín Rojas era un hombre firmísimo, que él quitó y puso presidentes, ¿verdad? Como bien nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos presidentes y también he visto subirlos, pero caer como caen los sapos por su indiferencia, por su forma política, que nunca la llevaron a cabo, sino que ellos se sentaron en un pedestal que no les sirvió de nada. Claro, es parte de la responsabilidad y parte de ese trabajo. Don Carlito, ¿usted toda la vida vivió aquí en Quetzaltenango o salió de Quetzaltenango para ejercer el periodismo? Bueno, yo estuve como corresponsal de El Esto de México, un periódico puramente deportivo. El Esto de México controlaba un promedio de 2,000 ediciones diariamente en todos los deportes, y se dedicaba más que todo a las ligas menores. El licenciado Rafael Jauregui era director del Esto de México, vino a Guatemala y nos conocimos. Yo era corresponsal de Diario El Gráfico, y él leyó algunos 2 o 3 artículos míos y me dijo, pues Chivo, me dijo, vamos a México a trabajar allá, tenés ya la puerta segura, me dijo, y podés ser jefe de la sección, porque aquí te tienen en un lugar muy especial. En ese tiempo, pues, El Gráfico era el único periódico gráfico que había en Guatemala. El único periódico con esa estructura de offset que era más grande en toda Centroamérica. Después del offset vino Costa Rica, pero cuando vino Costa Rica ya se incorporaron El Salvador, Guatemala, a través de Prensa Libre. Pero los primeros que trajeron esa innovación fue Diario El Gráfico, que primero se llamó Gráfico nada más. Bueno, qué agradable escuchar esta
esta historia, don Carlitos Benigno Luarca. 85 años de edad, me dijo, tiene usted. ¿Cuántos años tiene de hacer periodismo propiamente? Tengo 65 años. El tiempo del informador quetzalteco. Sí, es que el informador quetzalteco era el estandarte para salir de ahí con otras actividades. El informador quetzalteco para ser cronista deportivo, para ser fotógrafo, para ser muchas veces editorialista del radioperiódico. Ser fotógrafo en ese tiempo significaba algo extraordinario porque no habían cámaras especiales como hoy tenemos cámaras digitales extraordinarias. Cámaras que usted toma su foto y al instante ya está dándole la vuelta al mundo. Como tener un celular. Pero son cámaras que le dan una alta definición a la fotografía. En ese tiempo tenía la cámara con rollo, había que ir a revelar, tardaba una hora la revelada, hacer la fotografía le tardaba una hora más, llegar con el fotógrafo le daba otra hora más. En 3 horas tendría que sacar usted un par de fotos. Yo pienso que más, porque a veces se tardaba más tiempo el revelado, ¿verdad? Sí, dependiendo si uno tenía la exclusividad, tendría eso, si no 4 horas. Con nosotros ayudó muchísimo un señor que se llamaba Tulio Castillo. Él tenía su laboratorio ahí en la 12 Avenida, cerca de la Escuela de Enfermeras. También don Julio Aguilar era un maestro de la fotografía. Teníamos que ir a revelar ahí con él, pero hacerle espacio. La fotografía siempre ha sido un aspecto extraordinario. Y cargar con una camarita pequeña, esperar. Muchas veces nos dieron una manga que ahí se sacaba el negativo, había que ir a revelarlo y 4 horas para una fotografía. Incluso habían colegas periodistas que revelaban en su propia casa. Sí, en esa manga. ¿Usted lo hizo en algún momento? Sí, ahí tengo ¿Todavía lo guarda? Guardada. Bien. Es que les cuento, mis estimados amigos, que estamos aquí en la sala de la casa de don Carlitos Benigno Luarca. Para mí es un alto honor estar aquí visitándolo. Bienvenido a su casa. Muchas gracias, don Carlitos. Pero esas experiencias como periodista de la lucha por conseguir no solo la información, sino lanzarla lo más rápido posible, porque en esa época sí existía el hecho de decir, bueno, yo tengo la primicia y lo quiero lanzar inmediatamente. Era un proceso bien difícil, bien largo, como usted lo dice. Incluso, como le digo, y obviamente usted lo pasó, el revelar sus fotografías en su propia casa. Hay una anécdota muy especial. Una amiga que iba para Guatemala, pues hubo un hundimiento ahí en el kilómetro 152. Pues yo me fui en el carro, fui a tomar fotos y todo, y me quedaba pues, pensando qué hacía con el rollo que ya lo había saturado de fotos, unas 30 fotos. Cuando apareció esta señora, y le dije, ¿para dónde vas? Voy a Guatemala, me dijo, porque tengo exámenes mañana en la universidad. Hazme un favor, le dije, llévate este rollo a tal dirección, que era Diario El Gráfico, porque son fotos del hundimiento que hubo aquí. Bueno, me dijo, realmente teníamos que crear en el pensamiento la forma de que las fotografías tuvieran que llegar inmediatamente. Claro. Bueno, ella dice que llegó a las 6 de la tarde, revelaron y a medianoche estaban ya haciendo las fotos. Al día siguiente era la portada del periódico. Yo me gané muchas portadas. Exacto. Porque tenía la ilusión de hacer algo, ¿verdad? Tenía la ilusión de que mis fotografías fueran las primeras en salir. Yo creo que es una cuestión de mística, de responsabilidad y de amor por el trabajo, don Carlos. Hay una anécdota también. Yo estaba de turno porque a veces nos tocaban turnos en el periódico. Un día sábado, cuando a eso de las 11 de la noche ya se había cerrado el periódico. Y hay una frase que realmente se escuchaba en los grandes periódicos, en Londres, en Inglaterra o en México
o Estados Unidos. Cuando había una noticia extraordinaria, hacían parar las máquinas por cambiar la carátula. Y estábamos ahí pues ya esperando el cierre cuando recibimos un telefonema que era de Jorge Carpio. Y dijo, paren las máquinas, dijo, porque vamos a cambiar carátula. Y el jefe de redacción, paren esas máquinas. Y bueno, había que parar las máquinas, paramos las máquinas, revelaron la fotografía y se escogió la fotografía inmediata. Hoy, pues no hay nada de eso, ¿verdad? Sí. Todo eso quedó de historia, como dice Gabriel García Márquez, fue historia que se juzgó. Yo leí mucho a los escritores españoles, y dentro de ellos decía, es que ahora el internet vino a matar a la televisión, y realmente pues Ramonet, el periodista español, que dice, ya nos sepultaron, decía, porque el internet nos está comiendo. Y hace poco le hicieron una entrevista en Londres, y él decía, yo lo dije hace 10 años, dijo, y realmente lo que él dijo fue lo que hoy estamos sucediendo. Sí, lo que pasa es que hay una transformación de medios también, ¿verdad, don Carlitos? El hecho que el internet haya absorbido a la televisión, la radio, los medios escritos, pero también creo que como periodistas nos obliga a producir mejor, no dejar los principios de producción de televisión, los principios de producción de radio, ni los principios de la redacción, por ejemplo, que han variado, claro, que se ha transformado, por supuesto. Hasta en este mismo espacio, en una pequeña sala, digamos, de alguna casa, podríamos tener una radio. Antes no. Entonces los medios se han transformado. Sí, se ha transformado de una manera, pues podría decir don Clemente Marroquín Rojas, abusiva. Sí. No, y es que es cierto, porque fue muy abrupto porque usted con su teléfono, claro, mira cualquier cosa que le gusta ahorita, le toma la fotografía, lo sube a su perfil. Ya es una noticia grande, ¿verdad? Con un teléfono usted puede redactar, hacer audios, video, producción de televisión, lo puede hacer ahora todo. Y entonces todo se ha resumido a un aparato, para algunos caro, para algunos barato, pero puede sacarle provecho enorme para el trabajo, especialmente para los periodistas. Sí, el paso que está dando ahorita el periodismo tal vez es un paso de transición. Quién sabe qué podrá suceder en un par de años o en una nueva década. Don Carlitos Benigno Loarca, ¿dónde nació? ¿Dónde ha vivido aquí en Quetzaltenango? Cuéntenos, por favor, háblenos acerca un poquito de usted. Bueno, muchísimas gracias. Yo nací atrás de la TGD, en la calle Cirilo Flores. Estudié en una escuela que se llamaba Vicente R. Sánchez. Mis catedráticos, no catedráticos, sino los profesores de ese tiempo, pues eran profesores muy especiales. Teníamos jornadas hasta el día sábado y pues teníamos hasta caligrafía. Yo nunca pude hacer ni la O por los redondos porque cada quien nace para diferentes cualidades. Y es que eso le iba yo a preguntar, precisamente usted me habla de su época escolar, pero ¿cómo a qué edad se dio cuenta usted que le gustaba el periodismo, don Carlitos? Bueno, casi a los 8 o 9 años yo comenzaba a leer novelas policíacas y siempre aparecían periodistas. Yo decía, cuando yo sea periodista voy a hacer. ¿Y dónde compró su primer novela policíaca o quién se la regaló? Esas las vendían en el mercado y costaban alrededor de 10, 15 quetzales. No menos. Centavos, sí. Centavos, claro. ¿Verdad? Y ahí comencé yo a querer ser periodista, con aquella novedad de conocer uno esto, el otro. Y recuerdo que venían unas tiras cómicas en el Imparcial, y dentro de esas venía Dick Tracy. Y tenía su reloj que era transmisor. Y yo decía, qué extraordinario, ¿verdad? Estar hablando de esa manera. Y él era policía, ¿verdad? Pero fui conociendo muchos aspectos relacionados con el periodismo que me dieron pues muchos momentos de querer ser periodista. Cuando salimos del quinto año,
en el noticiero evangélico me fueron a dejar mis papás, ¿verdad? Para no estar de vago en las calles durante las vacaciones. Y ahí estaba yo de tipógrafo. Y ahí en la tipografía hacían semanarios pequeños. Me gustaba ver el estilo de los periódicos. Pues apenas tendría yo 10 años, 11 años. Así pues. Pero ya me gustaba la imprenta. Como a los 13 años o 14 años, después de la Segunda Guerra Mundial, viene nuevamente a Quetzaltenango un poeta extraordinario que fue ganador de los Juegos Florales Hispanoamericanos. Bueno, en ese tiempo no eran hispanoamericanos, sino eran Juegos Florales de Guatemala. Así es. Se trata de Víctor Villagrán Amaya. Y yo lo conocí, le platicaba y le decía, ¿y qué quiere? ¿Dónde está la Legión extranjera? Porque él era miembro de la Legión extranjera del gobierno de Francia. Entonces me contaba, yo estuve allá y me recitaba y me decía, en alta mar los enamorados mueren con los ojos del cielo. Sí. Y él fue ganador de los Juegos Florales. Entonces, él era periodista también. Así es. Víctor Villagrán Amaya. Y me inquietó tanto pues su forma de ser. Yo dije, voy a ser periodista. Y comencé a escudriñar cómo era el periodismo y todo. Cuando llegué a determinada edad, después de salir del limbo, hice un curso por correspondencia, que eran las épocas de la correspondencia de la Argentina, de la Escuela de Periodismo de la Argentina, también de la Escuela de Periodismo de México. Estaba también un compañero, Frisley Escobar Gómez, que me regaló unos libros de Alemania, del periodismo de Alemania, de la posguerra de 1958-60, cuando estaba la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, yo estaba totalmente saturado de todo eso, ¿verdad? Iba conociendo y iba creando. Cada vez que encontraba, leía lo que era relacionado con el periodismo porque me interesaba. Y esa fue la parte esencial para que yo pudiera ser periodista. Cuando salí del limbo y estudié un par de años en la Facultad de Derecho de Quetzaltenango, pero pues no era mi fuerte. Me fui a la Escuela de Humanidades y ahí encontré a varios catedráticos muy especiales, ¿verdad? Herminio García, que era un gran psicólogo, bueno, y otros periodistas que quisieron entrar ahí, pues se fueron, ¿verdad? Ya desaparecieron porque no aguantaron el trote bueno, yo tampoco lo aguanté, de estar trabajando con ellos. Y eso me hizo crear un periodismo pues con científico, que quiera encontrar una palabra y buscar un diccionario. En ese tiempo era bastante difícil. Y la idea de crear el Informador Quetzalteco, ¿cómo surge? ¿Cómo viene usted y dice, bueno, yo voy a hacer un programa? ¿Voy a ir a comprar tiempo quizá? ¿O cómo surge esa idea ya de empezar a consolidarse como periodista? Bueno, en 1957-58, cuando está Gerardo Hurtado aquí, él construye su radio, que es la Radio Xelajú. La Radio Xelajú, sí. Yo no quería comprarle el tiempo, sino le dije si me podía dar tiempo, sin pagarlo. Exacto. Y él me dio el tiempo sin pagarlo. Y para principiar, que tendría que ser un radioperiódico deportivo. Porque yo trabajaba en el semanario El Observador, donde tenía la página deportiva a mi cargo. Yo era el cronista deportivo de ahí. Y estando escribiendo, ahí en la calle del Calvario estaba la imprenta de don Felipe Martínez, donde se editaba El Observador. Cuando un día de tantos, en 1958, aparecen dos jóvenes, patojones, ¿verdad? Y me dijeron, ¿usted es fulano tal? Sí, les dije, oh, de la misma edad éramos. Queremos hablar con usted. Yo salí de la ventana, salí entré a la tienda y salí y les dije, ¿qué se les ofrece?
Entonces me dice uno de ellos, pues fíjese, me dice que nosotros somos nadadores, queremos que nos ayude haciéndonos una crónica ahí, dijo, dándonos un espacio para hacer informaciones de natación. En ese tiempo no había asociación de natación en Quetzaltenango, ni mucho menos nadadores como la calidad de ellos. Se trataba de Danilo López, el Tritón quetzalteco, que va al Canal de la Mancha. Al Canal de la Mancha, el héroe del Canal de la Mancha, y el otro era Alfonso Buquivich, quien fue también jefe de salvavidas de Champerico y de Coatepeque. Entonces, con ese material comencé yo a trabajar el deporte, con natación, sin ser nadador. Yo ya era cronista deportivo de natación. Por eso llenaba mi radioperiódico, había bastante material. Luego en 1962 hice mi solicitud de ingreso a la ACD, pero nunca me imaginé que me iban a aceptar, porque tendría que tener 10 años de ejercicio para entrar a la ACD, la máxima entidad de cronistas deportivos. Exacto. Ni había sido juramentado y ya me estaban nombrando para ir a la cuarta Vuelta de Ciclismo de Guatemala como delegado de la ACD. Y de ahí vinieron otras invitaciones para ir a la Juventud Mexicana de Ciclismo, para ir a la Vuelta de Táchira, Colombia, la Vuelta de Costa Rica, la Vuelta a El Salvador. Eso me hacía pues dejar que el material deportivo fuera surgiendo, pero cuando en 1968 fueron los 5º Juegos Deportivos Nacionales en Quetzaltenango, fue uno de los momentos más extraordinarios que ha tenido Quetzaltenango en eventos deportivos, y tal vez ya nunca más se volverá a tener esa gran fiesta que se tuvo. Me hice también en 1982 amigo de Eric Richter, que era campeón panamericano de tenis. Sí, pues eran los momentos cumbre. En 1980 Quetzaltenango fue campeón nacional en básquetbol, en voleibol. También se creó, además de todo esto, a los grandes fondistas. Habían muchos fondistas en maratón y había mucho material deportivo, porque Quetzaltenango estaba saturado de deportes que realmente fueron la gloria de Quetzaltenango. Interesante dato. Es parte de esa experiencia de don Carlitos Benigno Loarca en un programa que perdura ahora en Radio TGD. Solo para hacer un recorrido así rápido, don Carlitos, ¿en cuántas radios de Quetzaltenango ha tenido este programa, El Informador Quetzalteco? Bueno, primero fue en la radio de Xelajú, luego fue en la radio Fraternidad, en la radio 620, que estaba en San Cristóbal, Totonicapán. Exacto. Sí. Donde fui también director de esa radio y fui director del noticiero de ese tiempo, y ahí tenía yo mi radio periódico. Era pues de Alcázar. Sí, pues de la familia Alcázar. De la familia Alcázar. Sí. Posteriormente pues me vine a Quetzaltenango, a Radio Fraternidad. De Radio Fraternidad pasé a Radio Landívar, donde estuve aproximadamente como 30 años trabajando. Hoy estoy en Radio TGD. El programa ha necesitado de cambiarse. El día lunes lo ponemos como análisis, porque tenemos que platicar del acontecimiento de una noticia, y diariamente pues hemos tenido la oportunidad, el gusto y la satisfacción de que usted sea parte también de ese elenco que tenemos informativo, porque para mí todo un gusto. Muchísimas veces lo he llamado para que nos enlacemos con temas de actualidad, porque una noticia ya no puede tener tanta trascendencia si ya le han dado todos los medios de comunicación, los medios escritos, los medios hablados. Entonces ya no alcanzamos ni siquiera a sacar una noticia, pues lo último, ¿verdad? Sino tenemos que tener la creación. El programa de análisis ha sido uno de los más fuertes que tiene el suroccidente del país. Incluso en Guatemala pues habrán 2 o 3 programas que analizan las noticias
que analiza la información, y esto pues me ha tenido con satisfacciones porque tenemos la oportunidad de tener agentes importantes. Uno de los en análisis, uno de los participantes es el doctor Daniel Matul. Así es. Una de las instituciones de mayor rasgo aquí en Quetzaltenango, como también Jorge Valverde Peña, el propio locutor que es Emerson León. En fin, tenemos una consistencia que hemos ido creando para que el radioperiodismo tenga otro concepto, salir de aquel entonces, sino estar como dicen, estar en la jugada, pero con una nueva pelota. Qué bueno. Y que ahora Radio TGD también ya se escucha a escala mundial a través de las plataformas digitales, ¿verdad? Ya la pueden buscar ahí. Incluso creo que hay una página de TGD donde ya se transmite, ¿verdad? Sí, las plataformas son muy indispensables, son extraordinarias, porque tienen una oportunidad de que lo escuchen o que lo vean. Del Canadá hemos recibido muchas felicitaciones, incluso de España, pues, ¿verdad? Entonces yo digo, pues estamos haciendo periodismo de otro nivel, a otra altura, y con personalidades como la presencia de Emerson Gramajo. Gracias. Bueno, amigos, entonces pueden escuchar el informador quetzalteco, busquen Radio TGD de Quetzaltenango y ahí encontrarán la página, y pueden escuchar a el informador quetzalteco, que en hora de Guatemala está a las 12:30 horas, todos los días, de lunes a viernes. Sí, en GMT es aproximadamente a las 13 horas, como media hora de diferencia. Ah, bueno, sí, pues. También, bueno, en el periodismo hay momentos difíciles. Por supuesto. Momentos muy difíciles. Ese es otro punto, porque una cosa es hablar de los momentos de gloria, de los momentos que aparentemente son sencillos, don Carlitos, pero usted toca algo muy importante, lo difícil que es hacer el periodismo. Sí. El periodista no ocupa un lugar, un sitial, como dicen en Guatemala, de derecha o izquierda, desde el centro. Pero hubo unas oportunidades en el país donde la situación política era muy difícil. Y todos decían, si lo miraban a uno y uno hablaba de la derecha, este es de la derecha. Si uno hablaba de la izquierda, este es de la izquierda. Y siempre se encontraba uno con esos dos choques. Pero la realidad es que yo nunca tuve ni siquiera el pensamiento o la osadía de hacerme a una de las dos extremos, porque la política es buena para manejarla como lo hacen en países democráticos, pero en los países latinoamericanos no se ha podido llegar a esa situación. Los países latinoamericanos, desde México hasta el Cabo de Hornos, sigue teniendo problemas de coyuntura muy difícil, coyunturales, que no pueden definirse porque existen siempre los dos extremos. Y en Guatemala pues también tenemos ese mismo problema que tiene El Salvador o Costa Rica ha sido la excepción a la que se le ha dicho que es la Suiza de América, porque su carácter ha sido totalmente distinto. Se respeta la democracia, se respeta todos los aspectos de tendencia de su pensamiento normal, porque no tienen necesidades. Sí, hay tantas cosas, ¿verdad? Que problemas sociales, situaciones sociales que vive Latinoamérica. Pero usted toca un punto muy interesante visto desde el periodismo. No hay que vivir en una parcialidad, hay que ser imparcial, ¿verdad? Y tratar de que el periodismo sea más observador, más fiscalizador. Y eso es lo difícil, don Carlitos, en un territorio que está lleno de ideologías, como usted lo dice, ¿verdad? En donde se arman grupos que piensan una cosa, grupos que piensan otra, y el periodismo tiene que servir a la objetividad. ¿Qué le comenta usted a los jóvenes periodistas para que ellos puedan manejar mejor la objetividad o tratar de acercarse a la objetividad? ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué mensaje le da usted
a estos jóvenes periodistas que necesitan de ese apoyo moral para que puedan ser más centrados en su trabajo? Bueno, en primer lugar, debe de ser una persona que respeta lo que él mismo está diciendo. Porque si yo digo en este momento que son las 11 de la mañana y que no hay luz, o que no hay sol, o que no hay agua, ese es un momento en que el periodista está diciendo la verdad. Entonces él debe de ser el primero en respetar lo que está viendo y crear dentro de ese mismo contexto pues la utilización de las 5 Ws: quién, cuándo, dónde, por qué, para qué. El famoso paradigma de Harold Laswell, dice usted. Porque eso nos va a identificar de que realmente somos gente que estamos diciendo lo que estamos haciendo. Exacto. No el laqueo de tal vez, como sucede ahorita en muchos periódicos, lo he visto yo. Bueno, los dos pocos periódicos que tenemos a nivel nacional, pero tenemos un montón de radioperiódicos donde, telenoticieros que realmente deben de tener un poco de mayor cuidado con todos los aspectos que se dicen, porque pues a veces sacan noticias que realmente uno las ve de otra manera y ellos las miran pues de una forma muy suntuosa, muy grande, pero su fondo no es ese. Si todos trabajaran por una verdad, sería distinto. Jesús de Nazaret dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Encontrando la verdad a través de lo que uno dice. Y eso nos va a hacer libres. Y si somos libres, estamos diciendo la verdad. Por eso Él nos dice: conoceréis la verdad porque la verdad os hará libre. Y también pues trabajar con conciencia abierta, ¿verdad? Bueno, interesante plática con don Carlitos Benigno Loarca, decano de la prensa quetzalteca. Qué responsabilidad, don Carlitos, llevar ese nombre del ser decano de la prensa de Quetzaltenango. 65 años, imagínense ustedes, ininterrumpidos de hacer periodismo. ¿Se ha escuchado de alguien que ha tenido más tiempo en ejercer el periodismo, al menos en esta área, don Carlitos, o usted lleva ese primer lugar de 65 años de periodismo? Sí, yo soy creado de la época de 1960. Dentro de los amigos, compañeros y estudiantes de esa época ya no existe ninguno. Exacto. Y se iba a preguntar también si todavía alguien está vivo que de repente ya no lo ejerza. ¿A quiénes recuerda usted más, por ejemplo? Yo creo que soy el último de la década de 1960. Después de la época de 1960, incluso en lo deportivo, ya no existen, ¿verdad? Porque muchos de ellos pues ya fallecieron, ¿verdad? En paz descanse. Héctor Arango Polanco, Carlos Rodrigo Rodríguez, el Cholico Rodríguez. Todos ellos eran runistas de esa época. Y radioperiódicos tampoco ya no existen. Estaba Rolando Castillo, estaba Edwin Galvez, Fril Escobar, Héctor Adolfo Ávila, estaba Gerardo Hurtado Aguilar. Todos ellos ya partieron al firmamento. Ya no hay. Después se creó otra etapa de periodistas que también son de respeto, como Rodolfo Custodio, pero no alcanzo yo a entender quiénes fueron creados. Ahorita tenemos una oleada de jóvenes periodistas muy importantes que trabajan en radio, trabajan en televisión, trabajan en el periódico, ¿verdad? Don Carlitos, le pregunto así rápido, ¿cuál ha sido su mejor experiencia dentro del periodismo a lo largo de 65 años? Quizás es una pregunta muy profunda, pero si lo hago pensar así, de repente se le revolvió ahorita todos esos acontecimientos. Pero si usted dijera cuál ha sido la experiencia más importante durante los 65 años, ¿cuál diría usted que ha sido? Bueno, para mí
la experiencia más grande fue cuando llegué a Diario El Gráfico, porque ahí me dieron un lugar muy especial, compitiendo con grandes periodistas, compitiendo con la flor innata de periodismo a nivel nacional y especialmente de la capital, a hombres como Héctor Cifuentes Aguirre, que siempre fue uno de los periodistas más grandes, Carlos García Urrea, también, bueno, había muchísimos periodistas, pero a mí me dieron una cualidad de que fuera parte de ese staff de periodistas. Yo fui el creador de los corresponsales de Diario El Gráfico. Cuando llegué a Prensa Libre me sucedió lo mismo, porque me dice Gonzalo Marracún, fíjate vos, dice que se nos van muchas noticias en los departamentos, ¿qué hacemos? Vayan a crear, le dije, una red de corresponsales. Fui también creador de los corresponsales de Prensa Libre. Pues una patojada, ¿verdad? Que en el año 1999, el año 2000, ya se había llegado al mayor número de corresponsales. Ellos tenían aproximadamente unos 5 o 6 corresponsales, incluso pues incluyéndome a mí. Cuando se creó esa red, llegamos casi a 15 corresponsales. Sí, pues. Y en el año 2004 y 2005 me dieron un reconocimiento que era el corresponsal del aire. No, perdón, era el corresponsal nacional, o el premio de corresponsal nacional en un periódico tan grande, tan fuerte como Prensa Libre. Interesante. Bueno, muchas gracias, don Carlitos. De verdad que podríamos seguir platicando. ¿Haríamos cuántos programas con usted? Unos 8 programas para contar toda su historia, pienso. Bueno, más programas. Yo creo que Dios nos pone donde tenemos que estar, porque más nos vamos a tener, ¿verdad? Me va a pasar lo que le pasaba a uno de los grandes poetas de los actuales momentos, ¿verdad? Dice que lo más grande es salir de donde está para ir a hacer otros espacios donde no lo esperaban a uno, ¿verdad? Eso pues es lo que nosotros, bueno, yo a mis años creo que he llegado a la meta donde tendría que haber llegado hace años, ¿verdad? Dios me tiene con salud, Dios me tiene con amistades tan especiales como son ustedes, y especialmente usted, que ha tenido el cuidado y la oportunidad de que convivamos muchas veces juntos, y gracias por esa amistad, por esa franca actividad que tiene, porque creo que ser uno periodista no es ser uno líder, sino ser uno el apostolado que uno debe de llevar. Como dice Gabriel García Márquez, el Gabo el mejor Márquez, periodista del mundo, es el que sabe enseñar y sabe aprender. Muchas gracias, don Carlitos Benigno Loarca, por habernos recibido en su casa. Le deseo pues todo lo mejor, y que el informador quetzalteco, que no solo es el nombre del programa, sino que es el nombre que usted debería de llevar, ser el informador quetzalteco, pues tenga muchos años más para nosotros y para seguir enseñándonos con su ejemplo y con esa virtud, y sobre todo con ese ánimo y con ese entusiasmo de ver la vida con amor y aprecio, y sobre todo la carrera del periodismo. Muchas gracias, don Carlitos, por haberme recibido en su casa, y para mí pues es un honor ser su amigo, y sobre todo el poder acompañarlo en algunos momentos en su programa del Informador Quetzalteco. Quisiera estar toda la vida ahí también en Radio TGD, pero le agradezco mucho por la oportunidad que me ha dado. Bueno, sinceramente, con mi gratitud a usted, porque es un hombre que está creando otras imágenes. No está estancado, sino va creando.
Y eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Muchas Crear, gracias. como lo hacía pues uno de los evangelistas. Decía, hay que crear para crear más. Es decir, que él no estaba contento con lo que iba creando, sino crear más, ¿verdad? Así es. Fue San Pablo. Y para los que les gusta la Biblia, hay que leer esas cartas de San Pablo cuando dice, hay que crear para crear más. Interesante. Lo aumenta 2 veces. Muchísimas gracias. Espero que mis palabras pues tal vez sean bien recibidas donde las escuchen, y lo hago con el ánimo, con la sencillez, tal vez con la ternura de que sean bienvenidas donde deben de llegar, y que mi espíritu sea siempre de amor para quien quiere amar y de amor para quien no quiere amar, ¿verdad? Muchas gracias, don Carlitos. Le agradezco mucho. Amigos y amigas, de verdad no quisiéramos terminar esta entrevista, pero de repente don Carlitos nos acepta otro día aquí en su casa para seguir platicando con él. Esto fue La Jungla con Everson Gramajo, y hoy con un invitado muy especial, don Carlitos Benigno Loarca. Muchas gracias. Gracias por quedarte con nosotros. Regresaremos pronto con un nuevo capítulo. Esto fue La Jungla con Everson Gramajo.